Agente caído. Misión comprometida. El jefe de la estación de la CIA, Marcus Kahn, anunció por la radio encriptada mientras observaba cómo las fuerzas enemigas rodeaban el complejo donde la agente Riley Carter llevaba 6 meses operando de forma encubierta. Corten todo contacto con la agente. El equipo de extracción se dio la vuelta, dejándola por muerta en territorio hostil. Pero ninguno de ellos sabía que en exactamente 7 días entraría en la sede de la CIA con información que evitaría la Segunda Guerra Mundial. La agente de la CIA Riley Carter se agazapó en el sótano del refugio sirio, escuchando el sonido de los soldados enemigos que registraban los pisos superiores. A sus 29 años, había pasado 18 meses construyendo su tapadera como periodista independiente, infiltrándose en las altas esferas de la inteligencia siria para recopilar información sobre programas de armas que amenazaban la seguridad nacional estadounidense. A través del suelo, oía botas moviéndose metódicamente por cada habitación, voces hablando en árabe mientras buscaban a la espía estadounidense que sabían que se escondía en algún lugar del edificio. «Revisen cada habitación de nuevo», dijo una voz que reconoció. Coronel Asad Nasir, jefe de la inteligencia militar siria. «La mujer estadounidense sigue aquí. Encuéntrenla». El auricular de Riley crepitó con la voz del jefe de estación Caín desde el centro de mando de la CIA, a 24 kilómetros de distancia. «Phoenix, aquí control. Fuerzas enemigas han rodeado su posición. La extracción es imposible. ¿Me recibe?». Presionó una radio una vez. Un solo clic indicó que entendía, pero no podía hablar sin revelar su ubicación. «Phoenix, estamos iniciando protocolos de emergencia», continuó Caín, con la voz cargada de una decisión que lo atormentaría. «Se está terminando todo contacto. Está oficialmente registrada como muerta en combate. No podemos arriesgarnos a comprometer otros activos». Riley sintió que se le helaba la sangre. La CIA la estaba abandonando, cortando todos los vínculos para proteger sus otras operaciones. Ahora estaba completamente sola en territorio enemigo, sin refuerzos, sin plan de extracción y sin reconocimiento oficial de su existencia. Pero también acababa de oír algo que lo cambió todo. A través del sistema de ventilación, pudo oír al coronel Nasir hablando por radio. El espía estadounidense estaba recopilando información sobre la operación Amanecer de Damasco. «Pase a la fase 3 inmediatamente. No podemos arriesgarnos a una mayor exposición». Operación Amanecer de Damasco. Riley nunca había oído ese nombre en clave, pero la urgencia en la voz de Nasir sugería que era lo suficientemente significativo como para acelerar la línea temporal que habían estado siguiendo. Los sonidos de la búsqueda se acercaban a su posición. Tenía minutos antes de que descubrieran la entrada del sótano, pero en lugar de planear su escape, Riley pensaba en la oportunidad que acababa de presentarse. La CIA la creía muerta. Los sirios creían que buscaban a un espía acorralado. Pero, ¿y si podía usar ambas suposiciones a su favor? La puerta del sótano se abrió de golpe cuando soldados sirios irrumpieron con armas automáticas en alto. Riley se había escondido tras una pared falsa que había preparado meses antes precisamente para esta situación, pero podía oírlos registrando cada rincón del pequeño espacio. «No está aquí, coronel», informó uno de los soldados por la radio. «Imposible», respondió la voz de Nasir con un crujido. «El edificio está rodeado. Busquen de nuevo». Durante 20 minutos, las fuerzas sirias registraron cada centímetro del refugio antes de concluir finalmente que su objetivo había escapado de alguna manera. Mientras los soldados se marchaban, Riley permaneció oculta en su escondite, escuchando sus conversaciones por radio y aprendiendo detalles cruciales sobre sus procedimientos de búsqueda. Pero aún más importante, estaba aprendiendo sobre la operación Damasco Amanecer. «La fase 3 ya está activa», oyó a Nasir informar a sus superiores. «Todos los activos están siendo reposicionados para los objetivos estadounidenses. El plazo se ha adelantado a 7 días. Objetivos estadounidenses. 7 días».
Riley se dio cuenta de que había descubierto información que podría ser catastrófica si no encontraba la manera de hacerla llegar a la sede de la CIA. Pero primero, tenía que sobrevivir. Esa noche, después de que la zona fuera despejada de fuerzas sirias, Riley salió de su escondite y comenzó la misión más peligrosa de su carrera. La CIA la había abandonado, pero la información que necesitaba reunir podría prevenir un ataque en suelo estadounidense. Activó un dispositivo de comunicación de respaldo que la CIA desconocía que poseía, un teléfono satelital con funciones cifradas que había adquirido a través del mercado negro como protección contra precisamente esta situación. Pero en lugar de solicitar la extracción, la usó para acceder a las redes del gobierno sirio que había mapeado durante sus 18 meses de infiltración. Durante los siguientes 7 días, Riley Carter pasaría de ser un agente abandonado de la CIA a un agente fantasma, recopilando información a la que ninguna operación oficial de la CIA habría podido acceder. El primer día, utilizando su conocimiento de los protocolos de inteligencia sirios, Riley se infiltró en una instalación de comunicaciones que había identificado meses antes, pero que no había podido penetrar mientras mantenía su tapadera periodística. Ahora oficialmente muerta y sin nada que perder, obtuvo acceso a redes de comunicación clasificadas que revelaron el alcance completo de la Operación Amanecer de Damasco. Lo que descubrió le heló la sangre. Los sirios no trabajaban solos. Se coordinaban con células terroristas en 3 países diferentes para lanzar ataques simultáneos contra ciudades estadounidenses: Nueva York, Washington D.C. y Los Ángeles. Los ataques estaban programados para exactamente una semana a partir de ese día. Las comunicaciones interceptadas revelaron que la operación involucraba a más de 300 agentes en varios continentes, con financiación rastreada hasta patrocinadores estatales en 4 países diferentes. La complejidad y la magnitud de los ataques planeados superaron cualquier descubrimiento previo de la inteligencia estadounidense. El segundo día, Riley accedió a registros financieros que mostraban transferencias masivas de dinero desde cuentas del gobierno sirio a cuentas bancarias vinculadas a conocidas organizaciones terroristas. El patrón de financiación reveló no solo el alcance de los ataques planeados, sino también sus objetivos específicos: el metro de Nueva York, edificios gubernamentales en Washington y las instalaciones portuarias de Los Ángeles. Pero su análisis financiero reveló algo aún más inquietante: evidencia de que los ataques terroristas estaban diseñados para desencadenar un conflicto mayor. El momento y los objetivos se eligieron específicamente para provocar una represalia militar estadounidense que desestabilizaría toda la región de Oriente Medio. El tercer día, utilizando credenciales falsificadas que había preparado como parte de su operación encubierta original, Riley accedió a una instalación militar siria donde descubrió planos arquitectónicos detallados de objetivos de infraestructura estadounidenses. Los planos estaban anotados con vectores de ataque, secuencias de tiempo y estimaciones de bajas que sugerían que los sirios llevaban más de 2 años planeando estos ataques. La inteligencia arquitectónica reveló que los terroristas tenían información privilegiada sobre los protocolos de seguridad estadounidenses, lo que sugiere que la operación incluía a personas comprometidas dentro de la gestión de infraestructura estadounidense. Riley fotografió evidencia de vulnerabilidades de seguridad que solo podría haber proporcionado a alguien con acceso de alto nivel a instalaciones estadounidenses. El cuarto día, Riley se infiltró en una reunión entre el coronel Nasir y representantes de 3 organizaciones terroristas. Utilizando un equipo de grabación que llevaba oculto, capturó conversaciones detalladas sobre la cronología del ataque, las especificaciones de las armas y los protocolos de coordinación que permitirían a las autoridades estadounidenses identificar y neutralizar a todas las células terroristas involucradas en la operación. Las conversaciones grabadas revelaron que los grupos terroristas contaban con equipo militar avanzado, incluyendo dispositivos de comunicación encriptados, sistemas de visión nocturna y materiales explosivos, lo que sugería apoyo militar directo de estados hostiles. El quinto día. Basándose en la información recopilada en días anteriores, Riley localizó y fotografió un alijo de armas que contenía explosivos,
agentes químicos y sofisticados dispositivos de detonación que se estaban preparando para su envío a células terroristas en Estados Unidos. Documentó los números de serie, las firmas químicas y las rutas de transporte que permitirían a las autoridades estadounidenses interceptar las armas antes de que alcanzaran sus objetivos. El análisis de las armas reveló que algunos de los materiales explosivos se habían fabricado en instalaciones que supuestamente estaban bajo supervisión internacional, lo que sugería que redes de tráfico de armas operaban con la cooperación de funcionarios corruptos en varios países. La DB-6 Relay accedió a las comunicaciones personales del coronel Nasir y descubrió que el gobierno sirio planeaba proporcionar a las organizaciones terroristas misiles tierra-aire avanzados capaces de alcanzar aviones comerciales estadounidenses. Los misiles estaban programados para ser entregados dentro de las 24 horas posteriores a los ataques planeados, lo que creó una ventana de oportunidad para que las autoridades estadounidenses impidieran su distribución. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que los sistemas de misiles estaban equipados con tecnología de guiado que podía distinguir entre aeronaves militares y civiles, lo que indicaba que los ataques estaban diseñados específicamente para atacar a la población civil estadounidense y no a activos militares. Día 7. Con toda la inteligencia que necesitaba para prevenir los ataques, Relay se enfrentó al desafío más peligroso de toda su operación: llevar la información a Estados Unidos antes de que fuera demasiado tarde. Había recopilado pruebas del complot terrorista más sofisticado de la historia moderna, pero estaba varada en territorio hostil sin apoyo oficial de la CIA ni un plan de rescate. Fue entonces cuando tomó la decisión que definiría su carrera. En lugar de intentar transmitir la inteligencia a través de canales electrónicos que pudieran ser interceptados o interferidos, Relay decidió entregarla en persona, utilizando los contactos que había desarrollado durante su operación encubierta de 18 meses. Organizó el transporte para salir de Siria a través de una red de contrabandistas y refugiados que trasladaban personas a través de las fronteras por dinero, no por motivos políticos. El viaje duró 18 horas y la obligó a cruzar 3 fronteras internacionales cargando con pruebas que podrían iniciar o prevenir una guerra. Viajó oculta en contenedores, convoys de refugiados y vehículos comerciales, sin permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente para ser detectada por las autoridades sirias, que seguían buscando a la espía estadounidense que creían que había escapado. Pero Relay no solo escapaba. Estaba completando la operación de inteligencia más exitosa en la historia de la CIA. Durante su viaje de extracción, Relay usó su teléfono satelital para enviar mensajes cifrados a los contactos de emergencia que había establecido fuera de los canales oficiales de la CIA. Estos mensajes contenían resúmenes codificados de la inteligencia que había recopilado, lo que proporcionaba a las autoridades estadounidenses una advertencia anticipada incluso antes de que pudiera entregar su informe completo. Llegó a la sede de la CIA en Langley, Virginia, exactamente 7 días después de ser declarada oficialmente muerta en combate. El jefe de estación, Marcus Kahn, estaba en una reunión presupuestaria cuando su asistente llamó a la puerta de la sala de conferencias. «Señor, hay alguien que quiere verlo», dijo con voz confusa e incrédula. «Dice ser la agente Relay Carter». Caín sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «Eso es imposible. La agente Carter está muerta. Tenemos confirmación». «Señor», interrumpió su asistente. «Tiene información sobre un ataque inminente contra ciudades estadounidenses. Dice que tiene menos de 12 horas para evitarlo». Caín corrió a la recepción, donde encontró a Relay Carter de pie, tranquilamente, junto a un maletín que contenía pruebas de la operación Amanecer de Damasco. «Hola, Marcus», dijo en voz baja. «Creo que tienes que hacer algunas llamadas». Durante las siguientes 4 horas, Relay informó a la cúpula de la CIA, a las unidades antiterroristas del FBI y a los analistas de la NSA sobre cada detalle del complot terrorista sirio. Su información era tan completa y procesable que las autoridades estadounidenses pudieron arrestar simultáneamente células terroristas en Nueva York, Washington y Los Ángeles antes de que pudieran ejecutar sus ataques.
El alijo de armas que había fotografiado fue interceptado por unidades de las fuerzas especiales, que incautaron suficientes explosivos como para arrasar manzanas de la ciudad. Los misiles tierra-aire que había identificado fueron destruidos en un ataque aéreo selectivo antes de que pudieran ser entregados a organizaciones terroristas. Y lo más importante, la red financiera que había mapeado permitió a los investigadores del Departamento del Tesoro congelar cuentas e interrumpir la financiación de docenas de otras operaciones terroristas se encontraban en diversas etapas de planificación. Durante las intensivas sesiones informativas posteriores, Riley reveló información adicional recopilada durante sus 7 días como agente fantasma. Había identificado células durmientes en 4 ciudades estadounidenses adicionales, descubierto una red de funcionarios corruptos que facilitaban operaciones terroristas y documentado conexiones entre patrocinadores estatales del terrorismo y organizaciones del crimen organizado. El aspecto más destacable de la operación de la agente Carter, según señaló la directora de la CIA, Sandra Wells, durante la sesión informativa clasificada ante los líderes del Congreso, fue su capacidad para recopilar información que habría sido imposible a través de los canales oficiales. De hecho, haber sido abandonada se convirtió en su mayor ventaja operativa. La información que Riley había proporcionado condujo a la mayor operación antiterrorista de la historia de Estados Unidos. Más de 200 personas fueron arrestadas en varios países, lo que evitó no solo los ataques inmediatos contra ciudades estadounidenses, sino también el desmantelamiento de redes terroristas que habían operado durante años. Socios internacionales brindaron apoyo adicional basado en la información de Riley. Los servicios de inteligencia británicos arrestaron a traficantes de armas en Londres. Las autoridades francesas incautaron cuentas de financiación del terrorismo en París. Y las fuerzas especiales alemanas allanaron centros de entrenamiento identificados a través de la documentación de Riley. El Comité de Inteligencia del Congreso realizó una revisión clasificada de la operación y concluyó que la inteligencia de Riley había evitado ataques que podrían haber matado a más de 10.000 civiles estadounidenses y desencadenado un conflicto global que habría durado años. La operación de la agente Carter representa la misión de inteligencia en solitario más exitosa en la historia de la CIA. El informe clasificado del comité afirmó que su capacidad para seguir recopilando información crucial después de ser abandonada por sus supervisores demuestra tanto una competencia profesional excepcional como una valentía personal extraordinaria. La agente Carter, directora de la CIA, Sandra Wells, dijo durante el informe final: su operación ha evitado lo que podría haber sido el ataque terrorista más devastador en la historia de Estados Unidos. Riley asintió con calma. Señora, solo estaba haciendo mi trabajo. Su trabajo terminó cuando la declaramos muerta, respondió el director Wells. Lo que logró en los últimos 7 días fue extraordinario. El jefe de estación Caín dio un paso al frente con evidente admiración y arrepentimiento. Riley, necesito disculparme. Te abandonamos cuando tomaste la decisión correcta basándote en la información que tenías, interrumpió Riley. Pero a veces, ser abandonado es justo lo que un oficial de inteligencia necesita para reunir la información más importante. El director Wells se inclinó hacia adelante con curiosidad profesional. Agente Carter, ¿cómo logró infiltrarse en tantas instalaciones sirias clasificadas en tan poco tiempo? Cuando estás oficialmente muerto, la gente deja de buscarte, explicó Riley. Los sirios creyeron haber perdido la oportunidad de capturarme. Mis contactos en la CIA creyeron que me habían eliminado. Eso me dio una libertad operativa que ningún agente oficial de la CIA podría haber logrado. El informe reveló que Riley había logrado más en 7 días de operaciones sin apoyo que la mayoría de los agentes de la CIA en años de misiones oficiales. Su inteligencia no solo había evitado ataques terroristas inmediatos, sino que también había expuesto una red de terrorismo de Estado que mantendría ocupadas a las agencias de inteligencia estadounidenses durante años. Agente Carter, concluyó el director Wells, ha completado una de las operaciones de inteligencia más exitosas en la historia de la CIA. ¿Qué misión le gustaría a continuación?
Riley consideró la pregunta detenidamente. Señora, me gustaría seguir trabajando en situaciones donde la recopilación de inteligencia convencional no es posible. Hay muchos lugares en el mundo donde estar oficialmente muerto podría ser una ventaja. La evaluación psicológica posterior al regreso de Riley reveló la extraordinaria resiliencia mental necesaria para su operación. La doctora Elizabeth Morgan, psicóloga jefe de la CIA, señaló que Riley no solo había mantenido su eficacia operativa estando completamente aislada del apoyo, sino que incluso había mejorado su rendimiento bajo estrés extremo. La mayoría de los agentes se habrían centrado en la supervivencia y la extracción. La doctora Morgan observó en su informe clasificado que la agente Carter utilizó su abandono como motivación para completar una misión aún más ambiciosa que su asignación original. Esto representa un nivel de dedicación y competencia profesional excepcionalmente raro. 6 meses después, la agente Riley Carter fue asignada a una nueva unidad de operaciones especiales que oficialmente no existía. Los parámetros de su misión incluían operaciones en territorio hostil donde los agentes de la CIA no tenían cobertura oficial, ni reconocimiento gubernamental, ni garantías de extracción. Se convirtió en una agente fantasma, trabajando en la sombra para recopilar información que mantuviera a Estados Unidos a salvo de amenazas que jamás podrían reconocerse públicamente. Su nueva unidad, denominada Operaciones Fénix, estaba compuesta en su totalidad por oficiales de inteligencia que habían sido declarados oficialmente muertos en combate, pero que habían continuado operando sin apoyo. Se especializaban en misiones que requerían una negación total y una independencia operativa absoluta. El jefe de estación, Marcus Kahn, guardaba una foto en su escritorio del día que Riley regresó de Siria. Una imagen de vigilancia de ella entrando tranquilamente en la sede de la CIA con el maletín que contenía pruebas de la operación Amanecer de Damasco. Debajo de la foto, escrita a mano por él, estaban las palabras que se habían convertido en leyenda en la comunidad de inteligencia. A veces, ser dado por muerto es justo donde debes estar. El oficial de inteligencia al que habían abandonado había regresado con información que evitó la Segunda Guerra Mundial y redefinió lo que era posible en operaciones especiales. Su respuesta a ser dado por muerto no había sido la desesperación ni la desesperanza. Había sido la operación de inteligencia más exitosa en la historia moderna de la CIA. A veces, las misiones más importantes son las que oficialmente nunca se llevaron a cabo. A veces, las mayores victorias las logran agentes que no existen oficialmente. Y a veces, ser abandonado por el propio gobierno es justo la excusa perfecta para salvar a tu país de sus enemigos. La agente Riley Carter demostró todas estas verdades durante 7 días que cambiaron el curso de la seguridad nacional estadounidense. La agente fantasma continuó trabajando en misiones que nunca aparecieron en los registros oficiales de la CIA, protegiendo a estadounidenses que jamás sabrían su nombre y previniendo ataques que jamás llegarían a los titulares. Pero su leyenda perduró en la comunidad de inteligencia. La agente que fue dada por muerta y regresó con información que salvó millones de vidas. La historia de Riley se convirtió en material de estudio obligatorio en los centros de entrenamiento de la CIA, enseñando a los nuevos agentes que, a veces, los mayores éxitos surgen de las situaciones más desesperadas. Sus métodos fueron analizados, su perfil psicológico estudiado y sus técnicas operativas incorporadas en programas de entrenamiento avanzado. A veces, la respuesta más poderosa al abandono es demostrar que nunca estás realmente solo, porque la misión en sí misma era más grande que cualquier sistema de apoyo individual. Riley Carter encarnó ese principio y se transformó de un activo abandonado a héroe nacional en exactamente 7 días. Su historia se convirtió en un recordatorio de que los agentes más peligrosos suelen ser aquellos que no tienen nada que perder y todo por lo que luchar. La mujer a la que dieron por muerta regresó a casa con información que evitó el ataque terrorista más mortífero en la historia de Estados Unidos. Y eso marcó la diferencia en la protección de la nación a la que juró servir. Independientemente de si esa nación reconoció su sacrificio o incluso su existencia, su legado continuó a través de la unidad de Operaciones Fénix,
donde otros agentes fallecidos llevaron a cabo misiones que oficialmente nunca ocurrieron, protegiendo a Estados Unidos de amenazas que jamás podrían revelarse públicamente. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.